Entonces, yo soy Cesaros y en este podcast hablamos de tecnología. Antes de empezar, les quiero recordar que Cesaros Podcast es un proyecto independiente orientado a las personas que trabajan en productos digitales y donde hablamos con las personas detrás de esos productos. Si vienen siguiendo este proyecto y les gusta lo que estamos haciendo, la mejor forma que tienen de apoyarnos es compartiéndolo con sus amigos que les puedan interesar estos temas y siguiéndonos en las redes sociales, en Instagram como @cesaros y en Twitter como @cesarospodcast. Hoy estoy con Arturo Gómez, estudiamos la misma carrera, aunque nunca nos vimos en la universidad. Interaction Designer, diseñador de producto también, está trabajando en consultoría y trabajó en una empresa que yo admiro un montón. ¿Cómo vas, Arturo? Súper, pues emocionado de estar acá charlando con vos y también con una generación mayor a la mía. Sí, hace rato estábamos ahí como coqueteando, ¿no? De hacer este podcast y por fin pudimos hacerlo. Sí. Contame, ¿en qué andas ahora? Ahora ando trabajando para Frog, una consultora global de diseño y estrategia. Básicamente siendo diseñador pues en una rama muy específica que es de interacción, pero apoyando en la creación de productos digitales, de servicios, y pues nada, y en mis tiempos libres me uno a podcast, con un podcast que tengo también de diseño y a hacer freelance, como que estoy día y noche trasnochándome por el diseño. El diseño es tu vida. Sí, ya que necesito vacaciones. Ve, ¿y cómo llegaste a Frog? Porque Frog es una, como dijiste, una consultora global y para mí es como de esos lugares así súper guau a los que uno Eh, debería o quisiera llegar. Sí, no, total. Aunque bueno, pues para empezar la historia, siendo honesto, creo que no te das cuenta de cuáles son todas estas consultoras ya después de que estás metido en el mundo. Yo cuando supe que iba a ser parte de Frog, la verdad no sabía quién era Frog. Solo sabía quién era IDEO, que es la competencia, pero no lo sabía al principio. Y pues básicamente un pacto de suerte. Yo entré de práctica a 23 Design, que es también era una consultora de diseño un poco más pequeña, bueno, mucho más pequeña. Éramos 23 y de ahí nos unimos con Frog porque pues estaba buscando expandirse a Latinoamérica y digamos que dejar su huella también en Latinoamérica y ampliar como el impacto de la disciplina del diseño en esta región. Entonces, pues tuve la fortuna de que nos adquirieron, bueno, de que nos unimos y desde entonces hago parte. Ve, qué chévere. Ahorita hablamos un poquito de cómo es ese trabajo en Frog, pero te quería preguntar, ¿cómo llegaste primero a 23 Design? ¿Cómo fue ese proceso de conseguir esa práctica? Sí, pues cuando terminé la universidad, eh, nada, estaba un poco como a la expectativa de qué podría ser cuando saliera. La verdad es que eh, quería como llegar a un lugar donde la cultura de diseño se sintiera bastante, eh, y por eso, y también donde pudiera como encontrar bastante, como un lugar donde el crecimiento fuera exponencial, por así decirlo. Y muchas veces ese tipo de lugares son startups o consultoras que pues tienes una rotación de proyectos súper grande. Y le escribí por interno un mensaje a 23, les dije: "Hey, me interesaría estar en una práctica, este es mi portafolio, ¿cómo le puedo hacer?". Y nada, ahí empezó como la contratación, básicamente unas cuantas entrevistas y hicimos match y nada, y desde ahí me mudé, como que llegué, conocí la cultura de diseño del estudio y también pues la de México, y decidí pasarme a tener una nueva etapa de profesional por acá.
Qué chévere. Yo conocí a 23 Design también hace unos años y también me parecía que hacían cosas muy bacanas. Mm. Pero contame, ¿qué se hace en un estudio de diseño? O sea, ¿cómo es esto diferente a una agencia, a una consultora de software? ¿Qué hacen ustedes? De hecho, pregunta así curiosa, ¿cómo conocías a Dimitri? Yo soy muy fan de los estudios de diseño, pues comencé conociendo a IDEO, después conocí Frog, o sea, como que me metí mucho y estaba como muy metido en la onda y me gustaba como investigar quiénes eran los que diseñaban los productos, quiénes eran los que hacían estos o cuáles cosas, y me di cuenta de que hay todo un mercado pues de consultoras de diseño que se encargan de diseñar esos productos y diseñar muchas de las experiencias que uno ve vienen de estas consultoras, entonces por eso te pregunto ya adentro qué es lo que hacen. Sí, no, de hecho, como que hay un espectro súper grande de distintos tipos de consultoras de diseño y bueno, te podría clasificar varias, pero como que la ideal y en la que hasta ahora he tenido la fortuna de trabajar son consultoras de diseño donde básicamente tú formas parte de un equipo interno de la empresa que te contrata y entre este equipo interno y tu equipo de consultores tienen un proyecto en común y lo que haces es básicamente guiar mediante metodologías de diseño el proceso de construcción de ese proyecto. Y ese proyecto puede ser la estrategia de un servicio, desde, por ejemplo, he podido trabajar diseñando literalmente un banco, eh, básicamente con empresas que quieren meterse al sector financiero y necesitan entender qué es lo que necesitan construir para crear un banco, pero también y bueno, y aparte de eso, también en construcción como tal de productos, de sistemas de diseño. A veces también depende, en modo startup, es más común que tú seas el que constructor por ejemplo, las aplicaciones o las páginas web y se las entregues al equipo y ellos pues elaboran a partir de lo que tú dejas. En otro tipo de consultoras, em, pues tú vas de la mano con un equipo interno donde entre los dos pues construyen, que a veces es un proceso un poco más saludable porque pues el equipo tiene más involucramiento y ownership de lo que estás haciendo. Y, y pues nada, como te decía, hay diferentes tipos de consultoría. Hay consultorías que se enfocan en la investigación y dejan un brief, o hay consultorías que se enfocan en netamente la estrategia y dejan también un brief de estrategia, o solamente en el producto cuando tienen un brief para construir un producto y siguen. Lo ideal desde mi experiencia ha sido las que manejan como todo el proceso. Claro, sobre todo porque si están todos los stakeholders, pues es más fácil como identificar los dolores en cada parte del proceso, ¿no? Sí, como quiénes son los habilitadores y demás. Exacto, te quería preguntar por qué te voló la cabeza el diseño del banco. Pues llevo un poco más de un año, bueno, hasta ese entonces lleva un poco más de un año de experiencia saliendo de la universidad y, y pues ya tenía en mis manos la creación de todo un banco y de designar como de guiar todo el diseño de la experiencia de hacer un banco, que pues era una organización súper gigante aquí en México. eh, y ya hasta hace poco, de hecho, he visto cómo hemos seguido trabajando con el cliente, entonces ha dado la oportunidad de ver cómo ha ido ese proceso. Y pues es muy emocionante ver cómo alguien más tangibiliza lo que vos propones y el impacto que va a tener, porque pues va a tener impacto en millones de personas. ¿Y no te parece curioso el diseño de servicios? O sea, yo recuerdo haber visto una charla de Tim Brown Ujú. en la que el man explicaba cómo se prototipan los servicios, ¿no? En la que hacete vos allá, ponete vos en el rol de tal cosa y yo me hago acá y miramos a Sí, ver cómo puede ser esta experiencia. O sea, ¿cómo fue todo eso? ¿Tuviste la oportunidad de hacer ese tipo de cosas? sí, a ver, bueno, es que hay muchos tipos de maneras de prototipar un servicio. Ajá.
Esa que dices me acuerdo un montón a la de una pro, creo que de Turín, donde estaban probando un chatbot y la persona tecleaba y había otra persona detrás que estaba respondiéndole y así tal cual funcionan muchos de estos como experimentos. En ese entonces llegamos a testearlo con pruebas de concepto, donde creábamos una página web donde podías como de alguna manera ir haciendo un journey del servicio y, y un poco te contextualizábamos de, ok, imagínate que aquí estás en el banco, vas a retirar, esto es como solamente una simulación de cómo sería en persona. Aparte porque también nos tocó medio en pandemia y era Difícil, difícil a veces, sí, claro. como simular servicios presenciales. Pero sí, está muy interesante que la rama del diseño esté llevando estas metodologías de, por ejemplo, prototipado a áreas como servicios que son a veces súper complejos. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, sobre todo porque pues el diseño tiene muchas estrategias para llegar a muy buenas soluciones. Ujú. Entonces, es pues, sobre todo los bancos lo necesitan mucho. Lo que te decía ahorita fuera de cámara, como las entidades públicas y las entidades de políticas públicas también lo necesitan mucho. Y creo que hay como todas unas posibilidades de aplicar estas herramientas de diseño eh, que, que No. crearon básicamente los estudios de diseño en otras áreas para poder hacer cosas geniales. También me han servido como un ambiente para entender que el alcance de las metodologías en diseño para prototipar pues todo tipo de servicios en muchos tipos de industrias. Sí, sí vería cómo se podría prototipar a partir de diseño, planes de políticas públicas, sistemas de salud, como que empiezas a darte cuenta del alcance que puedes tener con metodologías de diseño centradas en el humano. Claro, claro. Ya que dijiste eso, ahorita estaba viendo tu LinkedIn y decías algo así como humanizar el diseño, como que humanizando la tecnología. ¿Por qué decís eso? Contame de eso. Pues no sé dónde vi eso, pero siento que envuelve un poco la razón de ser de estas ramas, donde en estas ramas donde empieza a ser como esta sinergia entre ciencias sociales y, y diseño computacional, y lo que intentas hacer es como, pues, implementas todos estos conocimientos de las ciencias sociales para humanizar la tecnología y para hacerla, pues de alguna manera que responda a las personas, porque pues bueno, la tecnología en un principio pues fue creada pues en bases de ingeniería y no necesariamente de ciencias sociales. Entonces, siento que es como nuestra misión ahora es un poco generar ese encuentro otra vez. Y sobre todo porque a mí me parece que la carrera que nosotros estudiamos nace de esa intersección, ¿no? De la intersección entre la tecnología y las ciencias sociales, cómo se puede aplicar esto que están haciendo en otras áreas. Cuando uno escucha, por ejemplo, las historias del MIT Media Lab y ese tipo de cosas, pasaban esas intersecciones. Entonces yo creo que realmente nuestra carrera es la que está destinada, o una carrera como la de diseño e interacción, está destinada a generar esos encuentros, ¿no crees? Sí, que de hecho, bueno, y no sé cómo vos lo has visto, pero es interesante que sí te da otra perspectiva de otros tipos de diseño. Eh, como que sí veo la diferencia en un diseñador gráfico y un diseñador de interacción, donde, pues donde se prioriza un poco más el pensamiento social al pensamiento creativo, aunque claro, no dejas de lado la creatividad, pero, pero entran otros como actores que pues era difícil encontrarlos en diseño y pues en diseño industrial, en arquitectura, por ejemplo, creo que estaban, raramente me parece que estaban como
no en el centro de las carreras. Y es una carrera que creo que ha empezado a entender que hay que traer ese componente social y humano y psicológico al diseño. Claro, sobre todo porque, pues, sobre todo en lo que vos estás haciendo, ¿no? A ustedes les toca hacer un montón de user research, un montón de pensar en el usuario propiamente y cómo ese usuario se va a comportar, cómo se va a sentir, cómo se comporta antes y después del uso de lo que sea que estén diseñando. Ujú. Entonces yo creo que por eso el componente social es tan importante. Sí, que terminan siendo puras metodologías de antropología, de sociología, y por eso termina siendo muy natural encontrarse pues en la agencia donde trabajo y en general en muchas, terminas encontrándote sociólogos, antropólogos. Ahora estaba trabajando en un proyecto con una chica que trabaja en geografía, básicamente, haciendo análisis de datos, sí, como que donde unes la geografía y el comportamiento humano. Y Vea entonces, pues. nada, genial, es como estamos en un punto donde estamos queriendo absorber todo ese aspecto de comportamiento humano en la creación de productos digitales. Sí, no, y pues que estás interseccionando con un montón de gente que viene de varios lugares, ¿no? Eso me parece chévere. Te quería preguntar, pues, ¿se tiene la percepción de que esos estudios, o bueno, quienes los conocen, de que esos estudios como que hacen unas cosas muy increíbles? ¿Cómo, cómo se mantienen creativos? O sea, ¿vos cómo te mantenés creativo para poder lograr las cosas que logran? Sí, pues es intimidante al principio. La verdad es que cuando estuvimos haciendo la transición y empezamos a descubrir, pues, qué era Frog, no solamente como consultoría, sino qué significaba en la historia del diseño, porque, pues nada, Frog ha participado en la creación de la Macintosh, del Walkman y de productos leyendas. Eh, Sí, entonces es un poco ponerse a la altura, la verdad, como exigirte, que está bueno y siento que pues muchos en esta rama estamos como por este tema de queremos trabajar como como en una zona donde, en un ambiente donde se nos exija y donde sintamos que estamos como creando algo. Entonces es ponerse en el papel de voy a seguirle el ritmo, voy a estudiar eh, las cosas que pues que están hablando y que a veces no, no lo sigo porque pues tienen un poco el conocimiento más teorizado y pues más interiorizado, porque pues nada, vienes también un poco se nota la diferencia cuando estás trabajando con diseñadores que llevan 15 20 años de experiencia trabajando en productos en Silicon Valley o en general creando, creando incluso los frameworks que ahora utilizamos. Em, y básicamente es como alzar la mano, ser muy, muy curioso y, y estar siempre creo que haciendo como siendo muy vulnerable, por así decirlo, para pedir mentoría y para pedir guía y para decir, hey, esto es lo que me salió y este es como el nivel, las propuestas que tengo. em, en qué me puedes ayudar, cómo puede mejorar y nada, ser muy abierto a que te retroalimenten en ese proceso como creativo y pues también de exigencia. sí, hay una cosa que a mí me gusta mucho del pensamiento de diseño y es, por decirlo arcaicamente, vos que sos más, que llevas más tiempo en esto, eh, que es no tener miedo a cagarla, ¿no? O sea, cagarla es parte del proceso. Y no sé si de pronto eso que estás diciendo se relaciona, ¿no? Como vos no tener miedo de, mira, esto es lo que se me ocurrió, puede que allí hayan unas cagadas y puede que allí hayan cosas interesantes también, ¿no? Pero no tener miedo a decir, hey, esta es mi cagada, entre comillas, o mi propuesta. eh, a esta gente, pues, como vos decís, que es legendario en el diseño.
te me adelantaste un poco, pero justamente te quería preguntar cómo fue esa transición de 23 Design a Frog Design. ¿Cómo se sintió? Ya me dijiste un poco como bueno, nos tocó enfrentarnos a este gigante, los conociendo un poco, pero digamos para vos puntualmente, ¿qué te tocó hacer y qué descubriste que Frog hiciera de manera diferente? Sí. Sí, bueno, en principio el reto más difícil en general para este tipo de transiciones y también de adquisiciones entre compañías, y creo que ha de pasar en todo tipo de adquisiciones, es el tema de que la cultura eh, encaje. Eh, porque sí, porque si no preparas ese tema de la cultura y la manera de pensar y de trabajar, vas a terminar con la mitad del equipo yéndose. Entonces, eso fue algo que se cuidó mucho. La cultura de trabajo era muy parecida entre Frog y 23. Y básicamente, ahora, un año después, lo que sentimos es que seguimos siendo 23, seguimos siendo ese equipo y como que teniendo esas mecánicas, esa energía y esa vibra, pero ahora trabajando con proyectos con mucho más alcance, donde pues el presupuesto es más grande, el impacto es más grande, la responsabilidad es más grande, eh, y tienes como que tener un poquito más de cuidado y de propiedad con las cosas que haces. Y ese creo que fue un poco los retos. Eh, y también entender que bueno, ya tienes que empezar a pensar global y, y a cómo, y a cómo tú aportas a una organización que está regada en el mundo, pero también cómo tú puedes conectarte con esas personas con un mensaje de Slack o lo que sea y empezar a tener retroalimentación en tu proceso. Porque al fin y al cabo empiezas a representar, es un poco nacionalista y lo que dicen de los países, pero empiezas a representar una marca como gigante y con propósitos como muy bien definidos. Entonces es un poco de responsabilidad, pero la cultura permanece igual. Y aparte, pues sí está el tema de que la diferencia de experiencia, pero la cultura, digamos que dentro del equipo se siente lo suficientemente como cómoda y abierta como para que eso no haga que te sientas como inferior o muy atrás, sino que al fin y al cabo el pensamiento de diseño es el mismo y de alguna manera sí, tu manera de pensar es lo que importa y eso a veces se salta los 15 años de experiencia que tiene la otra persona. Entonces puedes tener discusiones a la par. Qué chévere, no, pues sí, me imagino a uno teniendo como esas discusiones con gente muy dura. ¿Qué se siente, qué se siente trabajar, eh, digamos, en proyectos que pueden generar ese impacto global? O sea, lo que decías ahorita, por ejemplo, de un banco y ver que tus ideas se materializan. O sea, ¿cómo es esa sensación y cómo es esa sensación cuando estás creando también? Sí, yo la verdad al principio y cuando entré, y bueno, cuando entré dentro de startup, siento que sentí menos la presión de, de como el trabajo que hacía día a día, eh, al que siento ahora por el tema del alcance, porque sí siento que hace una diferencia de ponerte en un mindset de que pues no solo hay personas que van a tener tu producto usándolo, sino un equipo detrás de él. Eh, y pues ese equipo conoce la empresa mucho más que tú y pues lo va a tener todos los días como en sus manos. Entonces, muchas veces el reto de la consultoría es entender el negocio en un par de semanas, tan rápido como puedas,
para llegar como a un nivel aproximado de entendimiento que tengan las personas que ya saben a quiénes va a llegar, qué tanto impacto va a tener. Em, y sí, porque incluso también es difícil como darte una perspectiva de las implicaciones que va a tener la aplicación que crees, el servicio que crees, porque pues estás trabajando estás empezando a crear para un mercado del que no tienes mucha idea al principio. Entonces, siento que como que eso lo vas llevando mediante que más y más te enteras del producto que estás diseñando. ¿Qué estrategias usas vos para conocer la empresa en 2 semanas, como dijiste? Mm. ¿Qué hacen? Sí, lo principal es entender muy bien qué se vendió eh, y cuáles son las expectativas del cliente respecto a eso. Porque muchas veces eh, el equipo con el que entras a trabajar, el equipo core, no es el mismo equipo al que estuvo en las juntas donde se le vendió el proyecto. Entonces, pueden tener otras expectativas del proyecto. Pueden entender que los alcances van a ser más grandes de lo que en realidad son, o más pequeños. Y en principio siempre lo más recomendable en consultoría es pues hacer un mapa de actores, hacer talleres donde estableces cuáles son las expectativas del programa, quiénes son los equipos, con quién te puedes comunicar, y básicamente alinear a todo, tanto el equipo core como, como pues el equipo interno. Y eso cuando estás trabajando con un equipo eh, hand to hand. Cuando ya es un poco la entrega, pues yo hago freelance también de producto, de diseño, pues de aplicaciones. Ujú. Y ahí a veces es un poco más difícil porque tienes que básicamente, porque bueno, y me he encontrado en estas situaciones donde he intentado aplicar las mismas metodologías que aplico en la consultoría pues corporativa, y es un poco diferente, al menos a nivel de startup, porque no estás trabajando con diseñadores o con un equipo que se va a encargar al mismo nivel que tú, sino con stakeholders que pues su área de trabajo es crear el contenido, levantar capital. Entonces tienes que de alguna manera hacer las cosas menos informales, eh, mucho más rápido, mucho más eficiente, como más el overview, y básicamente proyectar la confianza sobre lo que tú estás haciendo, hacia el cliente, en lugar de estar como teniendo esta retroalimentación en conjunto. Sí, mira que hay un episodio con Andrés Arcila en el que el man habla de freelance también y dice que uno como freelance casi que se vuelve como el amigo que le tiene que dar consejos a la empresa, ¿no? Sí. O sea, yo creo que te Ujú. bajas bueno, tengo toda una estructura que me soporta y puedo presentar el proyecto y ya te volvés como la persona a la que le dice, hey, vení, yo creo que deberíamos irnos como por aquí, lo que vos Ujú. decías, ¿no? Más informal y estás hablando con otro tipo de personas. ¿Por qué te dio por empezar a hacer freelance? Eh, Con startups, pues, o sea, ¿qué es lo sí, que te gusta de eso? pues por un lado, bueno, dinero, siempre falta el dinero. Eh, además, un poco también quería retroalimentar lo que estaba haciendo, como que mi proceso como en Frog y en general en corporativos, el proceso de alguna manera es muy especializado, y tú tienes una línea de crecimiento un poco definida, en donde sabes que te tienes que especializar por cierta área, y pues sí depende de ti como que qué tan rápido crezcas, pero igual tienes que seguir como cierto patrón. Entonces, lo que quería explorar con los freelance era entender cómo puedo acelerar el crecimiento en cuanto
habilidades un poco más, em, pues de liderazgo, de comunicación, de, de management de los proyectos. em, y pues eso ha sido así. Lo bueno es que uno nutre al otro, como que a veces puedo llevar cosas que aprendo en el freelance a la consultora y de la consultora al freelance. Lo único es que si llega una etapa donde pues te limitas, porque Ujú. realmente pues cuando quise ser freelance incluso hablé con otras como consultoras, pero me di cuenta que ahí están estas cláusulas de no competencia. Ajá. Entonces tienes que también ser muy cuidadoso con quién te pones a trabajar y demás. Ujú, Pero ujú. estuvo genial. He aprendido un montón también del freelance. Sí, yo creo que el freelance es un asunto interesante justo para eso que vos decís, como crecer esas... lo bueno del freelance es que uno puede hacer todo uno mismo. O sea, Ujú, es lo bueno y lo malo. Entonces, como que uno dice, no, quiero meterle como más a esto, quiero meterle más a la forma en la que presento, quiero meterle más a cómo se maneja ese proyecto, quiero probar esa nueva herramienta. Es como un espacio de experimentación también, ¿no? ujú, claro. Y además, supongo que con el freelance entiendes un poco también. Siento que se ve cuando enseñas algo, Ujú. cuando, cuando de alguna manera empiezas a entender un poco tu propio proceso, cuál es el nivel de conocimiento que tienes, como que son distintas varas que te ayuden a medir eh, cómo manejas tus propios procesos. Sí, sí, definitivamente. Bueno, pero volvamos un poquito al trabajo en Frog. ¿A Ujú. ustedes les ha tocado trabajar con desarrolladores? Sí, de hecho es casi regla de cualquier programa, porque pues tienes que tener equipos mm, holísticos que piensen en todas las partes del negocio y eso generalmente incluye en desarrollo. ¿Y cómo te ha ido en ese proceso y en esa charla que tienen que tener diseño y desarrollo para llegar a un producto? Depende mucho del proyecto, del programa. He estado en programas donde cuando, por ejemplo, necesitas diseñar un servicio, la, las charlas giran alrededor de, ok, cuáles son los habilitadores que necesitamos eh, para construir este servicio? Eh, es decir, ¿cuál es la qué tantos cambios hay que hacer en la arquitectura del cliente Ujú. para que este servicio funcione? ¿Qué tanto hay que mover dentro de la organización? Em, y en algunos otros proyectos como un poco bueno, no reducidos, pero más relacionados con producto, como por ejemplo websites, pues em, es como un poco la misma conversación, solamente que a cosas más técnicas, como qué librerías necesitaría utilizar el cliente si vamos a entregar solo diseño y no desarrollo, pero qué librerías necesitaría utilizar el cliente para hacer esto posible, cuáles son los programas de desarrollo recomendables. Y aparte porque creo que el papel de tecnología en las consultoras, en ciertos tipos de consultoras como esta, sí tiene sí tiene un rol un poco más de entender cómo se mueven los engranajes en los departamentos de desarrollo. Porque pues es muy difícil que tú construyas toda la arquitectura de algo, de un producto, y lo entregas así nomás, y entonces te encuentres con obstáculos después de que la organización no sabe cómo adaptarlos, la organización no tiene el equipo eh, o el flujo de trabajo para adaptar esas tecnologías. Entonces, nada, se vuelve como un trabajo de ir iterando eh,
iterando también como con cuáles son los sistemas internos. A veces más que incluso ponerte a tirar código. Eso te iba a decir, ¿no? Que gran parte de su trabajo es también conocer cómo funciona la organización. Mm. Sí, y eso creo que no ha de encajar con muchos. Eh, ¿Por qué? no sé, así como en el diseño, así como en el diseño, que hay personas que les gusta como clavarse en diseño de interfaces, eh, también están los ingenieros que pues que no quieren alejarse del código. Eh, y entonces, supongo que también tienes que ser selectivo en los proyectos en los que entras. La buena oportunidad que hay en las consultoras es que pues tienen muchas variedades de proyectos, entonces pues puedes escoger si quieres entrar a un proyecto donde trabajes desde un lado más gerencial, eh, o más, bueno, más estratégico, o desde un lado más táctico. Qué buena respuesta esa. ¿Vos qué le dirías a alguien que quiera trabajar en un estudio como Frog? O que quiera seguir un camino como el tuyo. Bueno, no sé, no haría fórmulas secretas porque siento que el camino de cada persona es súper diferente, y creo que la consultoría al menos es para mucho, para cierto tipo de gustos, aunque ofrece muchas posibilidades, como ofrece la posibilidad de trabajar en muchos proyectos a la vez y de tener como muchos tipos de experiencias en distintas industrias. Entonces, como identificar muy bien si quieren eso, si quieren divergir un poco en cómo se aplica el diseño en distintas industrias, o a veces es el caso, quieres estar en un solo producto y, y seguir como iterando, iterando, iterando. Em, como lo decía antes, yo escogí la consultoría porque pues me iba a dar exposición a muchos tipos de industrias y así saber cómo en cuál quería enfocarme. Y también en cuál rama de diseño quieres enfocarte, porque también puedes saltar dentro de la organización muy fácilmente. Porque aparte tienes como muchos perfiles de diseño, y generalmente son lugares donde hay mucha cultura de pensamiento de diseño y te puedes como nutrir de todas. Entonces, nada, entender muy bien como la etapa de su carrera en la que están y, y mentorearse de personas que también están en consultoría o en general en la industria. Yo lo que hice con el podcast fue como utilizarlo como una plataforma para eso, para conocer gente, para entender, pues entender cuál era el camino que más me hacía sentido. em, y eso siento que sin duda como que te impulsa un montón y te anima, como que deja de que, de hacer que las cosas se vean tan difíciles y ya lo discutíamos anteriormente. Cuando escuchas la historia de una persona de Silicon Valley y cómo está trabajando allá, pues te das cuenta de que es cualquier otra persona que simplemente está en otras condiciones, no sé, como arrancó de otro lado y nada, tiene los mismos miedos que tú y pues lo humaniza un poquito más. Entonces, a mí escuchar consejos y charlar con otras personas me ha servido un montón. Sí, creo que en eso estamos de acuerdo, como dijiste, lo hablábamos antes, es chévere darse cuenta de que esas personas son como uno, ¿no? O sea, simplemente como vos, marica, tuviste el valor de arriesgarte y escribirle un correo a 23 Design y decirles como, hey, pues me interesaría trabajar con ustedes. O sea, a veces creo que lo que falta es eso, ¿no? Por favor, acéptenme. Por favor, por favor. Ve, te quería preguntar, pero entonces me dice todo un discurso sobre que en consultoría uno puede elegir, puede trabajar en varias cosas y mirar hacia dónde quiere ir. ¿Ya elegiste hacia dónde quieres ir? ¿Ya sabes cuál es tu camino? Bueno, hace poco estuve en introspección sobre eso y bueno, y me costó decidirlo porque
a veces te emocionas como con cada proyecto en el que estás y como que cada proyecto te supone un reto y decís, marica, esto me encanta, quiero seguir haciéndolo. Eh, pero un poco charlando lo que te decía con mentores, entendí que hay algo que hago desde la universidad, que es siempre como estar explorando nuevas tecnologías. Eh, y, y ya he hecho proyectos de wearable, de realidad aumentada y quiero como seguir explorando esa parte. Estoy viendo si lo hago mediante Frog, ya que pues puedo también utilizarla como plataforma. Los proyectos que hacen en China son una cosa súper loca. Allá los dispositivos de Internet de las Cosas y Smart Homes son nada, como que te dejan así de que súper reducido a nada porque sentís que tenés que aprender un montón de cosas, pero me emociona. Y quiero utilizar Afro para eso. No, y tenés la plataforma, o sea, lo que vos decís, Frog es una plataforma que te puede permitir hacer ese tipo de cosas. Creo Sí. que, y sobre todo porque, bueno, no, tal vez no pocas empresas, pero sí es difícil como conseguir a alguien que esté metido en eso. Justo hay un capítulo que no ha salido, que debe salir 8 días antes que este, pero todavía no está publicado, en el que hablé con un ingeniero del Internet de las Cosas y pues me contaba un poco todo lo que se está moviendo alrededor de eso y hay un montón de tecnologías y un montón de estrategias que se están usando para lograr productos cada vez más inteligentes. Entonces yo creo que la mano del diseño y lo que estábamos hablando ahorita, esa intersección con los humanos, por decirlo de alguna manera, es lo que hace falta para que eso haga clic y se democratice aún más, creo yo. Sí, sí, y creo que en todo lado, de hecho, creo que si voltean a mirar en todo lado donde estén creando tecnología y donde ustedes sientan que, no sé, esta aplicación, odio esta aplicación porque no es nada fácil de usar o porque no es lo que yo espero, ahí hay claras señales de que falta ese proceso de humanización, de, de entender un poco desde el lado de las personas eh, cómo se puede cumplir ese objetivo de negocio, pero, pero llevándolo a que sea algo que las personas quieran. Creo que esa es la reflexión perfecta para este episodio. Sí, busquen donde la gente se está quejando de la vida y ahí es. Y ahí es, ahí hay una oportunidad de hacer diseño. Arturo, muchísimas gracias. En serio, súper feliz de tenerte acá en este podcast, de tener esta charla. Creo que nos hacía muchísima falta. Y bueno, no sé si tenés algo para decir antes de cerrar. No, pues muchas gracias a vos por el espacio. Me hacen falta estas charlas. Las he estado buscando en Clubhouse y, y aquí está perfecto también para seguir charlando sobre estas cosas que ya no podemos hacer en los pasillos del trabajo. Deberíamos armar un espacio en Clubhouse para tener estas charlas, como, no sé, semanalmente también, como un poco más Súper sí, informales. sí, total, y falta. Planeémoslo porque me gusta. Sí, hacen falta. Sí, aparte lo que he notado es que la gente está súper abierta a conocer nuevas personas, a charlar de cosas, de frustraciones. No sé, me encanta ese espacio. Sí, sí, ¿no? Como también de miedos y de conocerse un poco con las otras personas, lo que decíamos y lo que pasa en este podcast, sino que aquí pasa un poquito cerrado. Abrámoslo un poco más y conozcámonos con otras personas. Eso puede ser bien interesante. Sí, súper me apunto. ¿Quién quita que encontremos buenos procesos de handoff de diseño e ingeniería ahí en medio de todo eso? Que nos, que nos, que nos llegue un investor y, y ahí ya tienes para financiar el podcast. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Arturo, por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Recuerden que estamos en Instagram como @cesaros y en Twitter como @cesarospodcast. Sí, síganos en esas redes sociales porque vamos a estar ahí preguntándoles qué quieren preguntarle a los invitados.
Y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo jueves. Arturo, no sé si quieras darle shout out a tus redes sociales. No, al podcast donde a veces estoy, Diseño con Ñ, vayan también, escúchenlo, está súper bueno y sirve de terapia de pandemia para diseñadores. Es buenísimo. Sí, yo lo escucho. Chao, chao. Chao, chao.